tardes a todos, aquí en el séptimo programa de esta segunda temporada de Criptograma Cultural. Siempre muy agradecidos a la Universidad Nacional de La Plata, desde UNLP TV, donde emitimos el programa, pero también agradecidos a los distintos canales y señales de las provincias y de otras universidades que acompañan esta emisión, además de compartir con nosotros sus contenidos. En el programa de hoy tendremos una invitada muy especial, porque es una destacada vanguardista de la danza contemporánea, de la danza teatro, pero también coreógrafa, bailarina, directora, autora y una gran maestra. Estoy hablando nada menos que de Vivian Luz, de su grupo Los Celebrantes, con quien estaremos hablando. Hace muy poco nada más fue distinguida por Argentores por su trayectoria y también le preguntaremos de eso. En la editorial de hoy, terror en la cultura. El desregulador serial ataca de nuevo, esta vez con nuevos decretos específicamente para el Instituto Nacional del Teatro y para las bibliotecas populares, además del patrimonio cultural argentino. El desregulador serial ataca de nuevo y no dan tregua. Incluso corren a palos a los actores y actrices que van a darle un abrazo al Instituto Nacional de Teatro. También estaremos en comunicación con Gonzalo Pérez, presidente de Artey, la Asociación Argentina de Teatro Independiente. Él es licenciado de la Universidad Nacional de Lanús, pero está a cargo de la gestión del Espacio Tole Tole y es uno de los organizadores del movimiento que dio abrazo al Instituto Nacional del Teatro. También hoy tendremos la segunda parte. El profe Tete Romero desde Chaco nos vuelve a plantear sobre cultura, pero especialmente el significado de lo que hablamos y de lo que callamos. Si usted está viendo este programa, si nos sigue por redes, por favor, denos un like, un me gusta, continúe con Criptograma Cultural porque creo que no va a tener otra oportunidad de analizar la cultura, de escuchar a los protagonistas, de saber sobre la danza, el teatro, el cine, la televisión, la literatura y tantas otras líneas artísticas como en este programa y en este canal de televisión o en todas las emisoras que repiten y emiten el programa. Así comienza Criptograma Cultural. Seguimos con Criptograma Cultural, ahora en comunicación con Gonzalo Pérez, presidente de Artey, además licenciado en Audiovisión de la Universidad de Lanús, pero uno de los artífices también del abrazo al Instituto Nacional de Teatro, muy movilizados por estos dos decretos que hacen una mella muy fuerte en la cultura argentina. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Gonzalo, queremos saber cómo viene viendo Artey, la comunidad de teatreros independientes de salas, estos decretos que afectan fuertemente al Instituto Nacional del Teatro y por supuesto a la comunidad entera. Sí, con mucha preocupación, angustia, tristeza, no por previstos, menos angustiante, porque en realidad esto ya lo veíamos venir desde la asunción del gobierno. A los pocos días hubo declaraciones de Sturzenegger criticando lo que parecía una declaración extemporánea específicamente al Instituto Nacional del Teatro, criticaba él en esos últimos días de diciembre del 2023. Ahí ya salimos inmediatamente a repudiarlo, después con la llamada ley ómnibus en ese momento, que con un capítulo de cultura
barrían con todos los institutos culturales. Tampoco pudo pasar la movilización de los sectores culturales, de distintos sectores científicos, de trabajadores y trabajadoras. Bueno, no pudo pasar esa primera versión de la ley Ómnibus, pero finalmente después en la ley Bases, aunque desde los sectores culturales logramos, junto también con otros sectores, que se pusiera textualmente que no se podía eliminar distintos institutos, entre ellos los organismos de cultura. Sabíamos que con las facultades delegadas, teniendo el gobierno en la cabeza ya la intención desde el primer momento, iba a avanzar sobre esto. Bueno, finalmente con decreto a decreto durante todo el año pasado fueron avanzando sobre distintos sectores y durante este año también, y finalmente avanzan también sobre los organismos de cultura con estos decretos que para nosotros son totalmente inconstitucionales y además violan su propia ley Bases. Así que estamos con angustia, pero movilizados, intentando retrotraer esto. Gonzalo, si bien Artey es la Asociación Argentina de Teatro Independiente y te toca la presidencia en este momento, Artey nació, si no me equivoco, a la luz de la Ley Nacional de Teatro, ¿verdad? ¿Cómo se fue desarrollando esa representación colectiva que vos bien nombraste en tu exposición en el Congreso y que el programa pasado nosotros pasamos aquí? Sí, exactamente. Artey tiene la misma edad que la Ley Nacional de Teatro porque se forjó con teatristas que venían peleando hace 50 años por una Ley Nacional de Teatro. En nuestro caso, además, también peleábamos por leyes específicas en la ciudad de Buenos Aires de habilitación. Después vino, si recuerdan, Cromañón, y ahí hubo una pelea intensa por leyes específicas de habilitación. Pero a finales de los años 90 se conforma Artey al calor, como decís vos, de la pelea por el Instituto Nacional del Teatro y una ley nacional de teatro. Recordemos que en ese momento había una Dirección Nacional de Teatro que dirigía Lito Cruz. Y desde esa Dirección Nacional, junto con toda la comunidad teatral, peleamos por una ley nacional de teatro. Ahora se quiere retrotraer y hacer del INT una dirección. Pero sí, como decís vos, Artey se forjó al calor de esa pelea. Una ley que hay que recordar que tuvo un consenso social y político muy amplio porque se votó fuertemente, tuvo un rechazo de parte del Ejecutivo de aquel momento y sin embargo la comunidad teatral logró que fuera promulgada y Lito Cruz terminó siendo también en su gestión el primer presidente del Instituto Nacional de Teatro. ¿Cómo continúa esta lucha y defensa del INT? ¿Cuáles son los pasos que va a seguir la comunidad teatral hacia adelante? Un paréntesis en lo que te decía, sí, se votó por unanimidad en ambas cámaras en el 97, se vetó y ambas cámaras ratificaron, que no pasa muchas veces, ratificaron la ley, como decís vos, Lito Cruz fue el primero. Bueno, esto seguimos con distintas estrategias. Una estrategia judicial que, como decía antes, vamos a hacer valer la inconstitucionalidad de estos decretos. Por un lado, por otro lado, como siempre, en la calle, en nuestros teatros, hablando con nuestro público, con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, visibilizando lo más posible el tema, porque no es solo un tema de teatristas, es un tema de la cultura en general, del derecho a la cultura que tiene toda la ciudadanía. Entonces, también en las calles, lo del abrazo al INT fue como un primer impulso. Hoy adherimos a la marcha que en minutos más, cuando termine acá la entrevista con ustedes, estoy saliendo para Plaza Congreso. Nos sumamos. Todo es así. Así que muchas gracias, Gonzalo, por esta comunicación. Sabemos que estabas de último momento para ir a manifestarse y Artey unido junto al resto de la comunidad teatral. Nosotros seguimos con Criptograma Cultural.
Terror en la cultura es el título de la editorial de esta semana porque efectivamente lo que intenta imprimir el Poder Ejecutivo con estos decretos no es otra cosa más que la persecución y el terrorismo cultural, porque la batalla cultural, como la planteó Gramsci en su momento, no es esto. Lo que planteaba Gramsci era una discusión sobre la posición cultural, social y la política. En cambio, esto realmente persiguen a las artes, a los artistas, como ya lo venimos viendo, pero es importante que reconocer lo que pasó mientras pasaba el abrazo al Instituto Nacional del Teatro y también a la Casa del Teatro, porque funcionan en el mismo lugar y son parte de la misma política cultural. Escuchemos a Georgina Barbarosa qué era lo que pasaba mientras abrazaban al Instituto del Teatro. Está la policía reprimiendo a los actores. Estamos arriba de la vereda, tenemos todo el derecho del mundo. Este es el clima que viven los actores y las actrices defendiendo su ley nacional. Algo saben los actores, las actrices, los bailarines, las bailarinas, los coreógrafas, porque en esto es lo que se vivió nada menos que en dictadura. Recuerden lo que hablamos sobre teatro abierto, recuerden cuando volaron el Teatro El Picadero, cuando pasaron tantas cosas en una persecución que hoy en democracia estemos viviendo esta realidad. Porque efectivamente durante esta semana también volvió a darse en la manifestación de jubilados situaciones difíciles que deben afrontar, donde además de los jubilados estaban los colectivos de discapacidad y el cumplimiento, o mejor dicho, conmemorando también los 10 años de Ni Una Menos, una reivindicación de compañeras que efectivamente llevan adelante una propuesta de reflexionar y cambiar las políticas públicas sobre la cuestión de género, que es muy importante y nosotros también lo hemos tratado aquí. Pero la comunidad teatral no se queda en ese camino. Fíjense lo que decía Soledad Villamil, invitando también a defender a la ley del teatro. Bueno, hola, soy Soledad Villamil, estoy acá en la avenida Santa Fe, enfrente del Instituto Nacional del Teatro, por la defensa del instituto, por la defensa de la cultura, para que no se cierre, por la importancia de sobrevivir a estos tiempos apocalípticos que estamos viviendo. Recuerdo una frase de Luis Alberto Spinetta cuando decía qué pasará cuando el arte ataque, pero siempre el ataque del arte siempre es con amor, con diversidad, con abrazo, con cariño, con afecto. Y esa es la forma en que los artistas van a salir a defender la cultura toda, porque también está la CONAVIP, Patrimonio Cultural, el cierre de los institutos como el Instituto Irigoyenista, el Belgraniano, el Instituto Presidente Perón, el Instituto de Jorge Newbery, que todos reivindican una parte de la cultura argentina y tienen una tarea de recuperación. Y en ese abrazo, quienes también estaban y muy presentes es la Asociación Argentina de Actores. Y con esto me voy a despedir, porque no se puede pensar una política de industricidio, una política de culturicidio sin una represión y sin golpear fuertemente a aquellos que expresan con su arte, con su voz, la libertad real, esa libertad que es solo la libertad social. Por eso nos despedimos escuchando a Luis Rivera López en pleno acto de abrazo al Instituto Nacional de Teatro. Hagamos honor, por favor, a esa consigna que recién cantábamos. Unidad, estemos juntos en esto. Es la única manera que podemos enfrentarlo. Estando juntos, haciendo fuerza, en las próximas convocatorias, viniendo también, no va a ser la última, esto es el comienzo, el miércoles en el Congreso, y después, cada vez más unidos, vamos a tener de vuelta nuestra ley de teatro. ¡Vamos! Este programa tiene esos lujos. Seguimos en Criptograma Cultural y nos damos la posibilidad de tener nada menos
que a Vivian Luz entre nuestras entrevistadas. Estoy mostrando uno de sus libros, que es un poco autobiográfico, contando también toda su obra, con una gran cantidad, pero ya de por sí el libro como objeto ya es un objeto de arte. La foto de niña de Vivian es nada menos que de Greta Stern, que es una fotógrafa que entre tantos artistas ha fotografiado María Elena Walsh, bueno, grandes artistas, por eso marca un poco la tendencia de ella desde muy tempranamente. Hola Vivian, gracias por estar aquí en Criptograma Cultural. Me encanta estar. Gracias por venir. Y esta foto ya te marcó pensando en que ibas a bailar. ¿Cómo surge esta foto? No, ni idea cómo surge. Yo a los 4 ya estudiaba clásico, a unas cuadras de mi casa, con la profesora del barrio. Y ahí iba con mi sombrerito, como dice, se ve ahí, mi redecilla, para tapar rulos. Y bueno, es el recuerdo mío de donde vivía, en la calle Esperanza, que me encanta haber vivido en la calle Esperanza, y caminar hacia esa escuela de la que tengo un recuerdo maravilloso. Nunca pude ser bailarina clásica ni de lejos, pero estudié. Bueno, en ese momento ya te censuraban por la altura, primero de entrada, ¿no? Sos una Por mujer la alta altura, para... Porque tengo muchas dificultades técnicas desde muy chica. Nada ayudó a mi carrera. Yo soy una bailarina contra natura. Por eso me dediqué más a la coreografía desde muy joven. En realidad no bailé tanto, pero yo creo que el producto de mi obra y de mis clases inclusive tienen que ver con ese hilo de dificultad. La dificultad que para mí no era fácil subir la pierna a 90 grados, para nada. Entonces, digo esto para que entienda el público, ¿no? Todas las exigencias para una bailarina clásica, moderna, contemporánea, cualquiera, flamenco, requiere una naturaleza adecuada. La naturaleza no me ayudó, todo fue a pulmón, ¿no? Bueno, pero para no ayudarte a la naturaleza y para hacer un esfuerzo enorme, has tenido una destacada trayectoria entre bailarina, coreógrafa, autora, directora. Por algo, Argentores te entregó un premio a la trayectoria. Yo recuerdo que hace, no vamos a decir los años, pero hace muchos. Te hice una entrevista, hace muchos años ya, que todavía está en internet y tiene muchísimas vistas. Y en aquel momento charlamos sobre tus comienzos y sobre aquella década tan importante para el arte y sobre todo la danza que sucedió en el marco del Instituto Di Tella. ¿Cómo fue ese desarrollo del arte a través del Instituto Di Tella? Mira, yo te voy a ser sincera, yo no viví el Di Tella porque era muy joven, era chica. Pese a ser hija de un artista famoso, Gyula Kosice, el Di Tella en sí lo viví muy poco. De todas maneras, sí la vi bailar ahí a Iris Scaccheri, que fue mi maestra virtual y a la que reconozco plenamente el empujón hacia la danza. Y me impactó tanto verla que dije, no, esto es lo mío, quiero por acá. Yo había empezado carrera de letras, había publicado un libro precozmente a los 18 años, quería ser escritora hasta ese momento. Y después fui variando mi idea, viendo espectáculos a Iris y también a Araiz. Cuando vi la compañía de Araiz en el San Martín también flasheé un montón. Y lo del Di Tella que decís vos, pese a que yo no iba a ver el Di Tella, yo viví en una familia de artistas. Entonces eso generaba que los amigos de mi viejo eran artistas. Y las reuniones en medio del humo y el alcohol eran en mi casa de 2 ambientes. Yo dormía en el living, con lo cual tenía que esperar que ellos terminaran las reuniones donde discutían de arte a altísimo nivel, donde todavía se discutía de arte, donde a veces se agarraban a las piñas por el arte, cosa impensable ahora, ¿no? Pero bueno, ese fue el envión que vos decís, es verdad, de inquietud, de creatividad, de que todo vale, de que hay que apostar.
Y eso que me encantó como me presentaste como vanguardista, ¿no? Es decir, para mí es lo importante, generar algo nuevo, algo que te mueva otro tipo de emociones que las que estamos acostumbradas a través del arte, ¿no? Pero tus colegas y también quienes se han dedicado a escribir en las distintas columnas del diario La Nación, de Perfil, creo que la del Cronista, recuerdo varias que han escrito sobre ti y recuerdan muy bien o destacan muy bien tu vanguardia, sobre todo en la estructura de las obras escénicas, la utilización de elementos, ¿no? Puestos en la vanguardia. Contanos un poco cómo arrancó primero la intérprete Vivian Luz en el escenario antes de llegar a Los Celebrantes. Mira, yo en realidad empiezo, te digo, estaba estudiando letras, estudié clásico, estudié con María Fuchs, que es la maestra de toda nuestra generación y que te lanzaba a lo expresivo. Y después conozco a Ana Kamien. Ana Kamien fue mi maestra, yo te diría que hasta el día de hoy es mi maestra real de la vida, de la manera de encarar la profesión, tanto como coreógrafa como maestra. Entonces entro en la compañía de Ana Kamien. Y yo era la peor, pero de lejos. Quería irme a cada rato. Y su marido, un conocido fotógrafo de la época, Leone Sonino, me dice, pero no, porque vos lo único que tenés es presencia, entonces aprovechá. Y es verdad, yo creo que eso fue un plus en mi vida, que fue tener la presencia escénica, que a veces son muchos años de... Ese fue mi don, ¿no? No tanto la facilidad técnica, sino la presencia. Y entonces a partir de eso me encuentro con la danza y empiezo a bailar para Ana, básicamente. Pero después, ese cruce que vos decís con elementos, digamos, mi primer cruce fue con los músicos en vivo. Yo, para Danza Abierta, que en algún momento me vas a tener que preguntar de Danza Abierta, genero una obra que en realidad ya la tenía, pero que, bueno, la uso para ese momento y que hace pocos meses la dimos nuevamente en el CCK, que bueno, fue muy emocionante para mí, volver a recrear la obra, convocada por la curaduría del año 83, Danza Abierta del 83, que fueron los 40 años de democracia, ¿no? Coincidente. Entonces, fue hermoso reencontrarme y hacerlo con la misma cantante que me había acompañado en vivo, que es Débora Sattler. Actualmente mi maestra de música, y en ese momento generamos una obra realmente extraña para la época, con sonidos y música totalmente abstracta, o sea, eran músicas con sonidos rarísimos, sin palabras, sin melodía, y yo era la partitura, o sea, yo me movía y la cantante respondía, y así se generó esa obra, que creo que realmente fue muy emblemática en ese momento, y después yo aparecí con una pollera roja y, bueno, se comentaba que yo era la bailarina que me masturbaba en escena. Yo no pienso eso, en realidad era una ironía. Yo pensaba que los solos, ahí me estoy viendo con la pollera roja, los solos de esa época eran un poco masturbatorios, o sea, tenían que ver con algo muy personal que el público se quedaba fuera. El que se divertía era el que estaba arriba. En esos temas especialmente nos vamos a meter, porque has logrado en obras, distintas obras, poner la ironía de lo femenino, la masturbación, lo que podría ser procas, si querés, para decirlo de alguna manera, que es muy interesante a la hora de reflexionar con el arte las cosas que nos pasan. Pero eso lo vamos a hacer en el próximo bloque. Nos vamos viendo un poquito de registros mientras nos despedimos al próximo bloque.
siesta, calor, aburrimiento. La visita del entrepiso. El olor a corcho de los zapatos de taco chino. Los botones de nácar del vestido viejo. Con trapos inventaba largas cabelleras de princesa o de actriz de películas de besos. Tocarme hasta alcanzar mi primer éxtasis. Las chicas del barrio me preguntaban si estaba avivada. Papi en salud. Y los baldazos de agua del carnaval, la barra de chicos del frente que me hacían temblar de emoción a mis 8 años. Seguimos conversando con Vivian Luz, coreógrafa, autora, bailarina, escritora. La verdad que es muy grande el lugar. Ya esta obra Vivita que acabamos de ver, ya de por sí creo que hablaría de esta obra todo el programa directamente, porque surgen muchas preguntas. Entre una de ellas, bueno, danza la poesía, ¿no? Coreografiaste palabras poéticas, vuelve a aparecer, ¿no? En este caso poéticamente la masturbación, si querés, el descubrimiento de la sexualidad, sí, de niña, y muchas otras cosas más. ¿Cómo surgió toda esta línea de Vivita? Vivita fue un primer intento de autobiografía de una bailarina ya madura que recordaba sus momentos de dar clase. Entonces aparecen las alumnas. Esta hermosa bailarina que vieron recién, Laura Gerolimetti, representando esa época mía en la casa de mis abuelos, donde encuentro mis primeras aventuras emocionales y eróticas. Yo bailaba, mis abuelos vivían en Liniers, yo bailaba en la calle, porque ya bailaba bajo los árboles, me encantaba. Inventaba cualquier verdura, pensando que era, no sé, la reina de los cisnes negros, y convocaba a cierto público, las barritas del barrio, las del carnaval. Bueno, esta obra en particular convocó muchísimo público para hacer, sí, la danza contemporánea, que el público está acostumbrado. Fue una de las que más, esto que veíamos era el Teatro La Ribera, ¿verdad? Exactamente. Y ese es un teatro muy grande. Fue hermoso bailar ahí. Yo inclusive canto en esta obra. ¿En francés? En francés. Con mis viejos vivimos un año en París. Hubo un intento fallido de quedarse a vivir ahí. Y bueno, es como un raconto de todos esos episodios. Yo siempre fui muy amante del cine. Aparece el cine también como fondo. Los actores, las actrices de esa época. Y en ese momento, en esa obra no usé tantos elementos. En realidad los elementos fueron antes y después. Pero fueron elementos importantes, ¿no? Bonetes de 1,5 metros de altura. El carro. El ¿no? carro, que la obra fue se llama el carro. ¿No? Exacto. Y después el carro es de 1970 y... Una de las primeras. Pico, ¿no? Fue Danza Abierta 82. Claro. Ahí está, mira, justo antes de entrarle a danza abierta, hay una cosa que me gusta, que me gustaría saber tu opinión, tu mirada desde el mundo artístico, porque se está cumpliendo hoy 10 años de la primera movilización de Ni Una Menos. Siempre tratamos las cuestiones de género, y uno cuando piensa en coreógrafos y bailarines destacados en la Argentina, siempre pensamos en Jorge Dom, Julio Boca, Maximiliano Guerra, hasta incluso Otto como maestro. ¿Por qué nos pasa esto? Nos cuesta. Las bailarinas y bailarines y bailarinos nos cuesta mucho entrar en el entramado de lo que es, yo diría, la política o la gestión cultural. Recién ahora hay generaciones que se están manejando de otra manera, pero recién ahora. O sea, yo soy de una generación que hubo un intento de afiliación sindical en el sindicato de actores. Duramos un año.
fuimos eliminados. ¿Por qué? Porque no tenemos trabajo constante nunca. Entonces no podíamos hacer aportes. O sea, empezamos desde hace 1000 años con todo un laburo, pero que nos cuesta un montón. Yo te decía COCOA, Coreógrafos Contemporáneos Asociados, que fue mi lugar y es mi lugar de militancia hasta el día de hoy. Bueno, está adhiriendo a todas las manifestaciones que están sucediendo. Por ejemplo, al abrazo del Instituto Nacional del Teatro, por supuesto. Pero COCOA es un poco responsable también, sin mal no de recuerdo, la ley de danza. Exacto. Y a partir de la ley de danza, de la generación de Prodanza, que es ese instituto que nos da costosamente pequeños subsidios de apoyo. Vivian, contémosles, porque este programa sale en 11 provincias distintas. Sí. Prodanza es un programa institucionalizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solamente. Sí. Es una política pública lograda por el colectivo de danza, ¿verdad? Totalmente, y la verdad que fue un éxito. Ahora estamos tratando de mejorar la ley, que fue lanzada de un día para otro por gente que realmente, reconozco, éramos muy inexpertas. O sea, teníamos que apoyarnos en la ley de teatro, en los músicos, que siempre estuvieron mucho más organizados. Nada, hasta el día de hoy la danza trabaja gratis. Igual te digo que hay una movida juvenil de entre 20 y 30 años que la mueven de otra manera. ¿Ayuda la institucionalización de la profesión con la llegada de las universidades haciendo carreras de danza? Desde ya. Pero también recién ahora. Al principio los profesores no eran los mejores, era desorganizado. Ahora hay excelentísimos profesores y la gente que se gradúa está en perfectas condiciones, te diría, internacionales. Lo que pasa es que no hay trabajo. A ver... es una profesión, siempre decimos que somos la cenicienta de las artes, ¿no? Estamos muy relegadas y relegados. Y bueno, pero siempre en la pelea. En este momento hay un espectáculo de Margarita Bali que tiene 80 y largos, que se baila todo, y que bueno, que fue una de las principales generadoras de la ley de danza, y aún está en cartel. Y ahora sí llena, ¿no? Ahora porque, bueno, está grande y tiene un espectáculo hermoso. Pero bueno, esas cosas. Vivian, ¿no? voy a aprovechar este espacio público, televisivo, para agradecerte las veces que hemos compartido una producción cultural, que hemos compartido escenarios. Yo tuve el gusto de coproducir con Vivian algunos de sus espectáculos y también de hacer videoarte, videodanza. Exacto, hoy me acordaba de eso. En varias ocasiones, ya algunos años, tuvimos algunos premios incluso con esos videos. Y estaba pensando cuando charlábamos de teatro, de danza abierta, que es también parte del teatro abierto, bueno, la danza no puede vivir sin un escenario, sin una sala teatral. ¿Cómo les impacta a ustedes esta situación que está pasando con el Instituto Nacional de Teatro? Mira, en general, mi experiencia particular es que me es muy difícil conseguir teatro y todo lo que era bastante posible y accesible en esa época era salir en un diario, no en las redes, pero había como un eco rápido de lo que uno hacía. Ahora uno puede hacer algo y estar absolutamente ignorado por los medios, por un lado. Por otro lado, el acceso a teatros, y está complicado porque los teatros muy chicos, muy pequeños, que la ciudad de Buenos Aires es el centro de estos teatros maravillosos que pululan en todos los barrios, no nos sirve a la danza. Ese es el punto. La danza necesita un espacio escénico un poco mayor. Algo que me gustaría contar porque lo aprendí contigo. Es decir, uno necesita un escenario grande, pero con una cantidad de público que no atosigue a ese escenario. Porque son de cámara. Claro, exactamente. Un teatro de cámara, básicamente, ¿no? Sí. Recuerdo algunos que se fueron cayendo, lamentablemente, donde hiciste Redada. El ombligo. El ombligo de la luna. El ombligo de la luna. Y otros tantos. Los teatros oficiales tampoco se están muy preparados para esta realidad, ¿verdad? Exactamente. Además, bueno, acceder a un teatro oficial. Yo el otro día también fui a ver grupos que son
conocidos desde hace 20 años, 15 años, y están en teatros muy, muy en el borde del arte, digamos, ¿no? Es decir, uno está agarrando lo que venga en este momento, esa es la realidad. Hay más, bueno, Margarita estuvo en el Cervantes, digamos, hay algunos nichos donde uno puede meter, ¿no? De todas maneras, insisto en rescatar la movida de la gente más joven en relación a poder hacer una gestión y poder trabajar políticamente también, ¿no? Cosa que estaba como muy lejano a nuestra posibilidad. Eso te iba a preguntar. Vos venís de una generación que ha impulsado la llegada de la danza, teatro, la llegada de la danza contemporánea, ¿no? Formás parte de esa generación que hizo visible la posibilidad de la escena. ¿Se puede vivir de la danza? ¿Se puede trascender profesionalmente? Bueno, a ver, depende en qué marco. Podés trascender si uno dice, bueno, puedo viajar con esta obra. No fue mi caso, yo no viajé. Hay gente que logra viajar con sus obras y eso te da una trascendencia y otro tipo de público. Yo a duras penas traté de hacer algunas giras por el país y siempre me tocaron momentos difíciles de la Argentina que no era posible. Fui a Santa Rosa alguna vez, al sur, pero mínimo. Muchas damos clase, por suerte yo adoro dar clases, tanto como el espectáculo. No hay una valoración más para uno que para otro. Me encanta dar clases, pero no a todos les gusta dar clases. No. Bueno, vos fundaste un estudio de danza teatro. Claro, en su momento. Y la verdad que ahora hay muy pocos estudios, no hay como antes, la gente fue cerrando los estudios menores, digamos. Está muy abocado la danza a la comedia musical, que es una rama de la danza, ¿no? Que también es danza moderna, pero tiene que ver con el jazz, es otra vía, ¿no? Igual, obviamente, yo estoy por la mezcla de todas los estilos, ¿no? He dado clase en lo de Julio Boca años, era la maestra loca de Julio Boca, pero se suponía que yo iba a dar estiramientos, daba un ratito de estiramientos, pero a todos los demás les pasaba coreografía. Vivian, nos vamos a ir de este bloque viendo un poquito de uno de los capítulos de tu video danza Mujeres Almodóvar, y donde vamos a ver un trabajo de interpretación con distintos cuerpos que cuando vuelva les vamos a preguntar de qué se trata. Esas cosas. Como siempre, un gusto presentar la columna del profe Tete Romero desde Chaco, hablando de somos lo que hablamos y callamos. Culturicidio. Para Ricardo Piglia, la era del orden autoritario es la era o el imperio de las ficciones. Porque no te puedo colonizar económicamente si no te colonizo la cabeza, el lenguaje, para colonizarte el pensamiento. ¿Cuál fue el relato o la ficción durante la dictadura? El relato del quirófano del cuerpo de la patria enfermo de cáncer que había que extirpar,
¿quiénes habían infiltrado ese cuerpo extraño, cancerígeno, en el corazón y la mente de los jóvenes? Los subversivos apátridas y sus combatientes encubiertos, los docentes y los libros malditos, los docentes infiltrados y las lecturas fuera de todo control. Los militares eran los expertos que iban a intervenir en el cuerpo de la patria. Se extirpaba el mal que corroía la patria. Dicho de otra manera, se hablaba de los desaparecidos. Te hablé en la columna anterior del operativo Claridad, de las listas negras, de las palabras censuradas, de la cantidad de libros y de la cantidad de palabras que dejamos de decir. Dicho de otra manera, tenemos que hablar de la desaparición forzada de 30.000 personas y la desaparición forzada de las palabras e ideas de una Argentina que desapareció, la más igualitaria de América Latina. Éramos el 8º país más lector del mundo, pero también el hispanohablante más rico en cuanto a su lenguaje. Nos convertimos, te decía, en una sociedad adicta. Nuevas palabras, desaparecido, frases, hacer boleta, rastrillar, zona de detención, por algo será, en algo habrán dado subversivos, terroristas, idiotas útiles, proceso de reorganización nacional, achicar el Estado para agrandar la nación, lo nacional como defectuoso, lo importado como valioso, del DM2 al estamos ganando y que venga el Principito. Las palabras prohibidas, revolución, asamblea, derechos colectivos, gremios, sindicatos, proletariado, justicia social, solidaridad, colonialismo, imperialismo, oligarquía, dictadura. La poesía, otra vez el arte, pensá en el Eternauta, el que te mencionaba al principio, la poesía de Juan Gelman para reinventar el lenguaje. No hay una palabra para decir si perdiste un hijo o una hija, sí, si perdiste una pareja, viudo, viuda, deshijado, dice Juan Gelman. Padrecimiento, desmadrecía. Había un antecedente, claro que sí, la revolución fusiladora, bombardeo, fusilamiento de Plaza de Mayo, decreto 4161 que prohibía mencionar a Perón y a Evita y a toda la simbología del peronismo, proscripción durante 18 años y el libro negro de la segunda tiranía, ese pasquín que negaba la existencia del bombardeo de Plaza de Mayo y mencionaba el 16 de junio de 1955 como el día en que las hordas peronistas quemaron las iglesias. Hacemos un viaje muy rápido y en el medio hay mucha cosa para contar, pero ¿cuál es la ficción de la Argentina 2025? En vez de un héroe colectivo como Juan Salvo y el Eternauta, el héroe individual, el héroe de cosplay, es decir, de la imitación, el meme, pero además la lógica del videojuego donde ganar es destruir y es matar. Pero acordate lo siguiente, el odio fundamental a todo lo diferente, al periodismo, al arte, a la cultura, al populismo, y esto con la tuya, la justicia social como una aberración. ¿Qué vamos a celebrar? ¿Qué estamos celebrando en medio de lo que han llamado la batalla cultural? El retorno, tanto tiempo después, de la serie El Eternauta, mejor dicho, de la historieta entre el 55 y el 59 y ahora vuelta como serie. El único héroe que cuenta es el héroe colectivo, lo viejo funciona y nadie se salva solo. En los pliegues del arte y la cultura popular late siempre la resistencia que reinventa la política. Gracias al profesor Tete Romero, que siempre nos trae su columna de opinión con distintas variables en la cultura y el pensamiento de la cultura federal, sobre todo porque lo hace desde Chaco, un hombre destacado sin duda. Ahora seguimos con Vivian Luz dialogando sobre el arte, sobre la cultura, sobre
la danza que tantas veces fue pensada como la Cenicienta de las artes, como bien dijiste, Vivian. Y la verdad que estuve repasando la cantidad de obras que has hecho a lo largo de este tiempo. Invito al público a ver su página, vamos a poner en el Zócalo la dirección de su página para que vea. Hay hermosas fotos allí, las que no son de mi autoría, las otras son hermosas. Y hay una cantidad de videos también bellísimos que me parecen importantísimos de ver. ¿Cómo se fue dando la temática de las obras? ¿Qué es? ¿Hay un hilo conductor? ¿No lo hay? Mira, el hilo conductor es que yo, para que me aboque a una obra, que dada mi condición de independiente es todo un tema, algo me tiene que preocupar. Algún tema me tiene que preocupar. Y bueno, seguramente los temas a lo largo de mi vida que me preocuparon tenían que ver con el género, la sexualidad, todos esos temas que ahora están muy de moda, pero que en mí salían en forma natural, no me imaginaba otra manera. De ahí también la familia, en esa obra que se llama ¿Dónde mejor que en casa? La maternidad mal vista, la maternidad como opresora, en fin, distintas miradas. Y también una de mis primeras obras grupales, que se llama En Obra, que en ese momento tenía una compañía de casi 20 personas, donde había gente de todas las edades y de todos los físicos. Ese es un tema que me parece muy interesante tratar. Has siempre utilizado intérpretes, o por lo menos así lo veo yo a la distancia, intérpretes que no necesariamente son bailarines. Exactamente. He trabajado con un señor de 60 largos que era guardia de seguridad, otro que era enfermero de terapia intensiva, que venía de la terapia de estar de guardia, gente pasada de peso, embarazada. Me divertía mucho eso, ver algo así como la vida puesta en el escenario. Y a veces hay una obra que ponía gente a último momento, o sea, cada uno traía a un amigo, se ponía en el escenario, tenían que hacer 2 o 3 movimientos, pero todos juntos. Elipsis, por ejemplo, que empezaba, ¿no? Exactamente. Con una cantidad. Nombraste recién ¿Dónde mejor que en casa? Yo diría que un anticipo, un adelanto intelectual de pensamiento artístico a la pandemia. Digo, un adelanto tremendo. ¿De qué año es esta obra? Me mataste. ¿2017? Sí, más o menos. Sí. Vamos a 2017. ver el tape 13, ¿Dónde mejor que en casa? Son pocos segundos, un tráiler que trajimos para verlo y luego seguimos conversando. Prácticamente premonitoria, ¿no? Sí, porque era un grupo familiar que quedaba encerrado por orden de la madre, que de tanta asfixia logra matar a todo el elenco familiar, ¿no? Y los cruces que se dan por el encierro. Hay un peligro que no se entiende en toda la obra cuál es, o sea, esa es la idea. Y después el peligro pasó a ser el virus. Una realidad que tampoco sabíamos muy bien qué era, ¿no? Una situación muy difícil. Se nos está yendo el programa, nos queda un pequeño bloquecito más, así que yo voy a invitar al público que nos vayamos de este bloque viendo otro capítulo pequeño de Mujeres Almodóvar. No nos alcanza el tiempo para pasar todo, les invitamos a que lo vean después en YouTube, el canal de Vivian Luz, pero ahora un anticipo.
y te están dejando que muera de sed. Ay, niña de fuego. Se nos termina Criptograma Cultural, esta semana realmente muy nutrida, con una invitada para mí de lujo. Gracias, Vivian, por este libro, dedicado realmente, hermoso. Ya te dije, es una obra de arte para mí el libro mismo. Y bueno, nos quedan algunas cosas en el tintero. ¿Dónde puede seguir, ver tu obra, la gente? Mi obra entera, más de 30 obras, está en Vimeo. Vimeo, Vivian Luz Danza. Y un documental también, y ¿verdad? ahí al final de toda la obra hay un documental dentro de el marco de una performance donde yo hago un stand-up muy divertido, donde pongo todas mis dificultades desde mis 8 años hasta el día de hoy, técnicas, y cómo pude superarlas. Qué bello eso. Yo me lo perdí, pero voy derecho a Vimeo a ver exactamente Dale. el documental y todo lo demás. Bueno, ustedes, si están allí, si están siguiendo Criptograma Cultural, si están siguiendo el canal de la Universidad Nacional de La Plata o cualquiera de los otros 14 canales donde salimos al aire en las distintas emisiones de las provincias y otras universidades, denos un me gusta, suscríbase al canal, siga Criptograma Cultural y piense en que la cultura argentina no va a terminar. A pesar del terror cultural que nos quieran imponer, la cultura va a seguir adelante y seremos parte de esta Argentina, mal que le pese al gobierno de turno, como tantas otras veces persiguió a los artistas, al arte y a la cultura. Así que en la próxima semana, Criptograma Cultural los espera aquí, en su canal, el que lo está viendo, ahora, en este momento.